Hola, buenas noches. El circuito en laboratorio 2 consiste en poner un voltaje y una carga resistiva e inductiva. Resistiva disipa calor, inductiva consume potencia en volt-ampere reactivo. Después vamos a explicar eso bien. Esta potencia que está consumiendo se llama potencia imaginaria o potencia compleja, se le llama al conjunto, pero esta potencia imaginaria representa el campo cuando es positiva, cuando es más J, representa el campo magnético. En este caso el motor es un campo magnético por inducción. Y las resistencias pueden ser de los devanados o pueden ser de otro elemento. Ahora, en la naturaleza existen más inductores en el consumo que capacitores. Si no, habría que poner, si esto en paralelo, habría que poner uno en serie si fueran al revés. Pero empecemos primero con los cálculos básicos, que es calcular la corriente de acuerdo a una ley de Ohm, pero ya generalizada. Entonces anotamos primero la impedancia como tal, la resistiva más la reactiva, como módulo y ángulo. Entonces, voltaje 220 con ángulo 0, partido por 143,55 con ángulo de 44,15. Esto nos da 1,53 con ángulo de menos 44,15. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que en un inductor se atrasa la corriente porque está en cero y después respecto al voltaje. Entonces, calculamos la potencia que está consumiendo en estos momentos. Entonces hacemos S, la potencia compleja, es igual a B por I estrella. El módulo de la potencia compleja se le llama potencia aparente. Al, al módulo podemos también aplicar la fórmula igual el módulo igual a B partido por Z el módulo. Da lo mismo si es conjugado o no conjugado porque en realidad es el módulo. Entonces me queda B partido por Z. Si aplicamos esta fórmula aquí, nos queda que S es igual a B cuadrado partido por Z conjugado, pero como estamos en módulo da lo mismo. Y esto se mide en volt ampere. Es una fórmula de la potencia. Si fuera con corriente sería I cuadrado Z en módulo. Y también esto se mide en volt ampere. O sea, la potencia aparente tiene que ver con los módulos y no indica el ángulo, y la potencia compleja indica todo. Veámoslo, voy a borrar. Entonces calculamos la corriente como B partido por la impedancia, el voltaje es de 220 volts, partido por la impedancia que es el circuito RL, 143 que viene de acá, nos da con un ángulo negativo. A eso le calculamos la potencia compleja, B por I estrella, 220 con ángulo 0, y el conjugado se le cambia el signo al ángulo que esté presentando la corriente. Y nos da una potencia compleja de 337,14 con un ángulo de 44,15. Eso va a ser nuestro phi inicial. Del phi inicial, que está aquí, y a esta potencia, tenemos que dejarlo en un phi final. ¿Me explico? El phi final viene dado por el país donde nosotros estemos. Me explico, en Chile, el coseno phi está fijado en 0,93. Es decir, que el desfase entre la corriente y el voltaje no puede exceder
el ángulo de phi igual 21.56. ¿Me explico? Si se excede ese ángulo se contamina la corriente, por lo tanto a nuestro circuito, que es el circuito RL, le queremos poner un condensador en paralelo. Hay que hacer este estudio de las potencias primero. No sé si me explico. Hay que calcular la potencia inicial, que está en rojo, la potencia final, que es lo que se quiere, y la potencia inyectar. Voy a ir del caso general al caso particular. Me explico. Entonces, si se fijan acá, la potencia en sí es algo en watts medido, es algo que no es negociable, ¿me explico? O sea, la potencia en watts no existe una resistencia que no entregue. En cambio, en el lado de la imaginaria nosotros tenemos el campo magnético hacia arriba y el campo eléctrico hacia abajo. Por eso nosotros vamos a instalar un condensador en paralelo con la carga, ¿me explico? O sea, si acá tenemos el voltaje, acá tenemos el capacitor, va a ir en paralelo con la carga. Para ello es necesario recordar lo que hablábamos de las potencias, que la potencia S es igual a P más JQ, y esa se llama potencia compleja. Tenemos la otra que es el módulo de la potencia compleja, que nos sirve para calcular los valores, y S es igual a V por I estrella también, al igual que esto, pero en potencia esto es lo mismo que V por I. Si a esto le añadimos que la corriente es igual a B partido por Z en módulo, da lo mismo si es lado complejo, tenemos que S también puede ser igual a B cuadrado partido por Z, o bien S puede ser igual a I cuadrado por Z. Todo en forma modular porque es la potencia aparente. Por otro lado tenemos que la potencia 3, la potencia activa es igual a P. Y eso igual a S coseno de phi. Y la potencia reactiva igual Q, esta se mide en watt, es igual a S seno phi, y se mide en volt ampere reactivo. Entonces tenemos potencia compleja, potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Potencia activa no es negociable y siempre se consume, o sea, el cateto opuesto no va a variar. Lo que podemos negociar son el campo eléctrico y el campo magnético y llegar a una compensación. Veamos. Siempre veamos esto como algo geométrico para poder que sea más fácil, y tenemos un Q inicial, un Q final, que es el que se desea lograr con el coseno, con el coseno phi igual a 0,93. El arco coseno nos entrega que phi final es 21.56, creo. Sí. Entonces eso es lo que se desea. Y este es el Q que se desea inyectar. Entonces tenemos que calcular el Q inicial menos el Q final. Si nos vamos al lugar geométrico de cómo se ubica esto, tenemos que Q, la potencia Q, es igual al cateto opuesto. Y la potencia P igual al cateto adyacente. Esta no es negociable. Esta sí es negociable. Entonces, vamos
tangente de phi inicial es igual al cateto opuesto inicial partido por el cateto adyacente, que va a ser igual al inicial, va a ser igual que al final, porque este cateto, como dijimos que era P, no es negociable. Sin embargo, aquí podemos despejar que esto va a ser el cateto opuesto inicial, va a ser igual al Q inicial y va a ser igual al cateto adyacente por tangente de phi inicial, que es igual a P por tangente de phi inicial, ¿cierto? Con la misma lógica decimos que tangente de phi final va a ser igual al cateto opuesto final partido por el cateto adyacente, que es P, y va a implicar que Q final va a ser igual a P factor de tangente de phi final. Necesitamos saber el Q inyectar, por lo tanto va a ser el Q inicial menos el Q final. Resto, Q inicial menos Q final. El Q inyectar Q inicial menos Q final phi inicial menos tangente de phi final. Cierro y cierro paréntesis. Si tomamos en consideración lo que tenemos como P más JQ, nos interesa aquí saber cuánto mide S para poder determinar cuánto es el P. S igual a 242 más J 234 en volt ampere. Y el phi inicial es de 44.15 y el phi final, que lo sacamos del arco poseno del 0,93, que es el que pide el país, es 21.56. ¿Me explico? Y ahí tenemos calculado el Q inyectar. Si esto lo pasamos a números, tendríamos que Q a inyectar sería la potencia P 242 por la diferencia de las tangentes. Tangente de 44.15 menos tangente de 21.56. Eso nos da un Q inyectar de 139,27 volt ampere reactivo. ¿Se entiende? Voy a borrar acá. Entonces al final el Q a inyectar va a ser igual a 139,27 bar.
Por otro lado tenemos que S es igual a B cuadrado partido por la impedancia que tenga. Es la potencia aparente, y para este cálculo, acuérdense que el condensador se pone en paralelo con la carga y está en paralelo a su vez con la fuente. Me explico, acá la carga puede ser resistiva, inductiva, pero siempre el XL es mayor que el XL. O sea, puede ser RLC, pero siempre está basado en términos inductivos porque hay más consumo de inducción. Entonces, como acá no está definida hacia la corriente, sino que está en paralelo, porque el voltaje es el que determina el campo eléctrico, entonces el voltaje está en paralelo, y aquí lo podemos calcular, y Z, que en este caso sería único, que sería como conectar, entonces Z sería igual a XC. Entonces esto es igual a Q, y esto es igual a B cuadrado partido por XC. ¿Me explico? Y de aquí calculamos XC. XC es igual a B cuadrado partido por Q. Y esto es 220 al cuadrado partido por 139.27, lo que nos da una impedancia en ohm de 347,52 ohm. Si lo vemos en forma fasorial, sería menos J 347,52 ohm. Ahora, no se especifica en su forma reactiva ni tampoco en su forma capacitiva, sino que esto se especifica en términos de la potencia inicial que tiene que consumir. Entonces hay que calcular desde aquí, hay que calcular cuánto es el capacitor. Para ello, ya tenemos calculado el XC. El módulo es 347.52, y recordamos que XC1 partido por omega C es igual a 347.52, lo que va a implicar que el C va a ser igual a 1 partido por omega. Omega es 2 pi f, y la frecuencia en Chile es de 50 Hz, por lo tanto esto es 100 pi, y aquí me queda 100 pi por 347,52. Eso me da un capacitor de 9.16 microfarad. Voy a simular. Este es el circuito simulado, y aquí, como ven, está la fuente, el resolutor de MATLAB, la referencia, un voltímetro, un amperímetro, un capacitor conectado en paralelo con la carga de 103 más J100, y ahí tenemos el valor del capacitor que calculamos. Ahora descomentamos el capacitor para poder justamente ver cómo corría sin capacitor. Echamos a andar. Mientras calcula, vamos a ir viendo la simulación. Ahí está la corriente, fíjense, estando con menos 44, 1,5. Ahí terminó de calcular. Acá tenemos el valor del voltaje eficaz, módulo y ángulo, casi cercano a cero. Eso es el error de MATLAB. Acá tenemos el bloque power, donde calculamos la potencia P y Q. Acá tenemos el factor de potencia del coseno phi, y claramente está dando mal 0,7173.
337 está dando la potencia esa. Y ahora vamos a conectar el... Fíjense que la corriente está en 1,5. Al conectar vamos a añadir carga y va a disminuir la corriente por el efecto que estábamos viendo de que se va a bajar el ángulo. Entonces el ángulo, en vez de quedar en 44, tiene que quedar en menos 21 para poder que el coseno phi fuera 0,93. Entonces volvemos a descomentar. O sea, primero lo comentamos y ahora lo descomentamos y lo echamos a andar. Voy a ponerme más acá donde está. En todo caso no se demora mucho porque es un circuito relativamente simple, fíjense. Y empezó a hacer la simulación. Ahí está corriendo. Y estoy ocupando el OD323. Y aquí se logra el coseno phi es 0,93, que es lo que se pide. Y ese es todo el laboratorio. Pero para poder hacer ese cálculo había que saber todo lo que repasamos anteriormente. Y eso, señores y señoritas, eso es más o menos lo que hay que saber para el laboratorio. Lo otro que hay que saber, configurar aquí los bloques de Fourier. Aquí también el bloque de Power hay que configurar la frecuencia, no se lo olvide, aquí dividido por 1 partido por raíz de 2. Y fíjense, la corriente disminuyó a 1,1 de 1,5 y se le ha añadido carga al sistema. Eso es lo interesante de esto, que al añadir carga disminuyen las cosas que no suele ocurrir. Eso, jóvenes.